Buenas tardes, soy la doctora María del Carmen Martínez Perea, médica neuróloga, magíster en bioética y voy a hablar de desafíos bioéticos ante COVID-19. La conferencia va a estar dirigida a los médicos neurólogos y también a los especialistas clínicos y a los participantes del Congreso. Introduciremos la bioética del triage con el marco teórico que lo justifica para posteriormente ir a la valoración bioética de los criterios de selección de pacientes y de recursos y luego para ver en una toma de decisiones por qué, cómo y quién decide en esta bioética. Bioética del triage. El término triage es acuñado por Larry Dominique Young, que es un médico francés que interviene en las campañas napoleónicas y toda su experiencia es vertida con un alto contenido de bioética. El marco teórico que justifica este triage es la definición dada en el Diccionario de Medicina como una priorización, clasificación, selección o filtro, y del Diccionario de la Real Academia Española como una acción y efecto de triar, que es escoger, separar, entresacar. El marco teórico desde lo médico en esta situación de pandemia lo expresamos aquí. Cada uno de los tamaños de estas pequeñas esferas corresponden a la cantidad de muertos y vemos que desde el año 1347 hasta la actualidad han ido disminuyendo dados los avances técnicos científicos. Las grandes epidemias también tuvieron lugar a nivel de toda la historia de la medicina, y las pandemias, entre las cuales se mencionan la de la viruela, sarampión, ébola. Acá tenemos el nombre de cada una de ellas, los períodos en donde observamos que el de la peste bubónica es el de la plaga de Justiniano, que es una de las primeras, después apareciendo muerte negra, plaga italiana, la plaga de Londres. Todas esas eran como variantes de la peste bubónica, y vamos viendo que cada 30, cada 40 años van reapareciendo y apareciendo diferentes brotes. En Argentina tuvimos epidemias como la de la fiebre amarilla, cólera, peste negra, entre varias, y también en otros países. Y vemos cómo la fiebre amarilla entre 1870 y 71, que fallece casi el 7% de la población en Capital Federal, llegando a la gripe española en 1918, y después la gripe A, influenza, con un antígeno variante, y llegamos a la actualidad con la pandemia del COVID-19 por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. El triage es una toma de decisión grave, un método de selección y clasificación de pacientes que permite identificar y priorizar al paciente más grave en un medio hostil y dramático. Acá vemos la imagen de Dominique Larry, varón, que en el siglo XVIII aparece con un papel muy importante en pleno campo de trabajo, en donde su humanismo, especialmente en el desarrollo de la medicina, le permite empezar a demostrar la parte bioética de este triage. Antes se priorizaba de acuerdo a la jerarquía, no por la gravedad de los pacientes, y no era solamente con sus propios soldados, que lo consideraban como un guardián de ellos, sino de todos.
El triage lo nombra como una toma de decisión grave, un método de selección y clasificación de pacientes para identificar y priorizar al paciente más grave en un medio hostil y dramático. Se realiza con en un medio hostil y dramático y se realiza bajo una presión emocional ante un número elevado de lesionados de carácter pluripatológicos. Y además en la medicina de emergencias y desastres, que es extrapolable a lo que parece hoy en día. Evalúa las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia de acuerdo a las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. En este marco teórico observamos, si tuviéramos que hacer una línea del tiempo, cómo desde el 1800 que se acuña la palabra de triage, van apareciendo diferentes avances en este concepto de la priorización. Primero extrahospitalarios, como hace la RI, y después se hacen intrahospitalarios, como vamos a ver posteriormente. Vemos que en 1950, en la Guerra de Corea, va teniendo un sistema de transporte por nivel de complejidad, es decir, que empezamos con una típica ambulancia que se denominaba la de Rari, que hace la ambulancia rodante, con una carreta trasladada por caballos, y después llega a adaptarlo a diferentes escenarios, como es en las campañas de Egipto, que utiliza un dromedario. Vemos después que este triaje va a ser por Richard Weinerman, una alemana, priorizar asistencia a los pacientes. En Australia es el primero que en 5 niveles de clasificación aparecen los intrahospitalarios. Y después aparecen también intra y extrahospitalarios ya en el siglo XXI y siglo XX, en donde aparecen las diferentes escalas, entre las más conocidas, la del ITS, MTS, que es la de Manchester, la ESI, escala de índice severo de emergencia, y permiten un avance muy importante. La clasificación de pacientes en este triage se debe a un sistema estructurado sobre pacientes y que va a direccionar profesionalmente a cuidados específicos. Está basado en evidencia científica disponible y aporte de beneficios inmediatos y directos. Todo este sistema de categorización para la atención de salud lo hacemos a través de los conceptos de la Organización Panamericana sobre la atención primaria de salud, en donde dice que el derecho a alcanzar el mayor nivel de salud posible es el principal objetivo, maximizando la equidad y la solidaridad del sistema. Analiza en este triage los tiempos de espera según la gravedad y es considerado como una herramienta válida para definir el nivel de saturación que va a sufrir el cuarto de emergencia en un mismo tiempo. Y vemos cómo llegamos a las recomendaciones para equipos de salud del primer nivel de atención, que nuestro Ministerio de Salud de Nación realiza el triage con unos niveles de riesgo y categorización dentro de los consensos internacionales, y además maximizando esta clasificación a través de la categoría y el tiempo de atención por área. Entonces, es una toma de decisión grave en medicina de emergencia y desastres, y el método de selección requiere de un marco ético para lograr el mejor bien para el paciente, el equipo de salud, la sociedad y el Estado. Y nos afecta a todos independientemente de nuestra edad o estado de salud, con mayor predisposición en las personas con comorbilidades. Vemos que este marco teórico que lo justifica apareció de una manera imprevista,
como que la bioética nació en el contexto de una crisis, a pesar de tener una trayectoria en la antigüedad, a lo mejor no acuñada con este nombre, pero sí en su, no acuñada, digamos, semánticamente, pero que quería reflejar las mismas expresiones. El manejo de las crisis sanitarias, catástrofes, implica un accionar humano regido por principios éticos en cada etapa, es decir, que tenemos las diferentes etapas que pueden estar simultáneas, concomitantes, y las consecuencias del contexto de las mismas, pero todos requieren un concepto ético. Los principios éticos integrados en este triage nos hablan del respeto a la dignidad de la persona humana, que esto va a incluir el no dañar, la no maleficencia, y la beneficencia, hacer el bien. Pero, ¿cómo llegamos al bien? Sabemos que el bien como meta de la actividad humana lo deseamos para nosotros y para los otros, y es descubierto y propuesto por la inteligencia por la cual debemos conocerlo previamente. Una vez descubierto este bien, lo proponemos a la voluntad, por lo cual, para poder hacer acciones buenas, debemos conocerlo. Pero además, tienen que estar en consonancia con lo que debemos planificar y actuar. Este respeto de la dignidad de la vida humana requiere los mismos esfuerzos en todos los casos por igual. Pero no significa un ensañamiento terapéutico, ni método desproporcionado ni extraordinarios, ni abandonar ni dejar morir, de ninguna manera, sino tenemos que cuidar y acompañar. Aquí aparece otro de los principios éticos integrados en el triage, que es el principio de justicia, como distribución equitativa de los recursos de salud, dar a cada uno según le corresponda. Estos recursos disponibles están mencionados en diferentes guías. La justicia distributiva como justicia social, hablaba ya Aristóteles hablando de la equidad y de la caridad. La justicia, si uno tuviera una parte de utilitarismo o si la aplicara, ya vamos a ver en detalle cuándo se corresponde. Y es necesario conocer también los recursos, porque los recursos disponibles con un criterio científico de justicia y de proporcionalidad terapéutica le dan un marco de bioética a lo que queremos analizar. Las decisiones de asignación de recursos deben guiarse por principios éticos de utilidad, al concepto de utilidad social, pero ¿puede ser ético priorizar a las personas que son esenciales para manejar un brote? ¿O vamos a priorizar a las personas en base a su consideración de valor social? Estos principios para el paciente y para el profesional, y del cuidado del paciente y de los profesionales según la seguridad física y propia de la unidad. También tenemos el principio de libertad y el principio de proporcionalidad terapéutica. Ponemos acá la imagen de la RI, como pueden ver en la parte inferior, porque atiende a todos por igual, no por condición social ni por utilidad, sino al que está gravemente enfermo. Las pautas para los comités de bioética institucional es un pilar fundamental que hay que asegurarlo porque tiene una gran sustentabilidad moral en la práctica clínica, en la investigación clínica, y están reglamentadas nacional e internacionalmente. ¿Cuáles son las funciones? Prestar el asesoramiento sobre problemas bioéticos en contextos clínicos, evaluando los adelantos de la ciencia, las tecnologías, las recomendaciones y orientadas para hacer declaraciones. Conocer los deberes para promover la igualdad de las personas y su equidad. ¿Qué queremos decir? Que reconocer los deberes para promover esta igualdad de las personas y la equidad es misión de los comités de bioética, en donde tenemos que intervenir y tenemos que ayudar a discernir y a tomar decisiones. La priorización de los recursos y de los pacientes.
Comenzaremos para realizar la valoración bioética en los criterios de selección en la priorización de pacientes. La priorización de pacientes, tenemos que hacer una comparación entre los que se es en condiciones normales, en donde es un trabajo individualizado, que la atención es centrada en la persona sin decisiones bruscas y urgentes, y hay un tiempo para evaluar deteniendo en sus preferencias. ¿Qué pasa en los momentos de crisis? Existen limitaciones de derechos y de preferencias de personas en el término de la priorización según gravedad. La atención siempre tiene que estar centrada en la persona, pero está conducida por necesidades de salud pública con una premura en las respuestas y en las decisiones. Cuando observamos la prioridad, esta prioridad es utilizada para su atención en el ingreso a cuidados críticos y aparecen interrogantes que son importantes. El primero que llega, es decir, la mera prioridad en el tiempo, traduciría el acceso al tratamiento relacionado con un factor que no aplica al principio de igualdad y de justicia. Si decimos, atendemos al más enfermo, seguimos los criterios de inclusión, de exclusión para el ingreso a unidades de terapia intensiva. Es una decisión médica. Como toda decisión médica, somos responsables de nuestro accionar, siguiendo procedimientos y consensos. Si nosotros hiciéramos un paralelismo con lo que hacía Larry, decíamos que ellos nunca llegaban en menos de 24 a 36 horas junto al paciente al comienzo, porque la mayoría de los heridos morían por la falta de asistencia. Esto le sugiere la idea de construir una ambulancia de tal manera que pudiera proporcionar un transporte preparado para los heridos durante la batalla. Y ahí vemos cómo construye una ambulancia que le llama ambulancia volante. ¿Por qué? Porque es la que va rápido, tirada por caballos, y llegando al lugar del enfermo era trasladado a lugares más alejados. Y evacúa rápidamente a los soldados heridos durante el transcurso de la batalla y los llama entonces estas ambulancias volantes que se van a adaptar a la situación geográfica. Por ejemplo, en las campañas de Egipto, él adapta esta, en vez de ser tirada por caballos en la arena, como es en un dromedario, en donde pone un cesto con un colchón de juncos y que con abrazaderas para que no se caigan. Tercera pregunta. ¿El mayor número de vidas salvadas? No se trata de compensar las vidas humanas entre sí con el fin de maximizar los beneficios colectivos. Esto es incompatible con la primacía de la dignidad humana. ¿Qué dice Larry? Aquellos que estén peligrosamente heridos deben recibir la primera atención, sin importar el rango o la distinción. Determinarlo en función del estado de gravedad. Imagínense, siglo XVIII y practicando los principios de bioética, a lo mejor sin haberlos estudiado. Escribí en sus memorias sobre la campaña rusa en 1812 y agregaba: los que están heridos en menor grado pueden esperar hasta que los demás, que están muy mutilados, hayan sido operados. Tiene una gran cantidad de escritos, paper diríamos ahora, con respecto a los avances en las amputaciones, y estas amputaciones para prevenir también las infecciones y también el tratamiento precoz que evita las recaídas. Los derechos individuales no pueden quedar subordinados al objetivo hacia la maximización de los beneficios colectivos. Entonces, acá decimos, ¿y si consideramos los años de vida ganados? Es decir, valoramos el beneficio esperado por cada paciente concreto, especialmente de la esperanza y la calidad de vida esperada, no solo atendiendo a la edad, sino a una situación global de salud, medida a través de ¿qué? De escalas de situación funcional. Entonces, es allí donde estas escalas, la de Bartel, el índice de Bartel, la de Maca, Apache 3,
sofá y otras, nos pueden ayudar a tomar decisiones y también reducen el estrés al personal facultativo, porque así podemos prever no solamente el año de vida ganado en sí, sino valoramos un beneficio del trabajo realizado. Es decir, cumplimiento del ciclo vital es otra de las preguntas que en esto podemos plantearnos. La priorización de pacientes habla de una serie de deberes y de obligaciones. No las podemos considerar como en estos medios como medios útiles, pero sabemos que estos deberes son el cuidar, la atención, el comunicar, el escuchar. La administración también de recursos, la transparencia, la consistencia. ¿Por qué? Porque esto puede crear dentro de los deberes un conflicto ético que está exteriorizado por un sufrimiento moral entre los profesionales ante la falta de recursos, ante la justicia entre los agentes de salud y las necesidades de la comunidad. En estas crisis sanitarias, en este conflicto ético, también se nos presenta lo que podríamos llegar a preguntarnos: ¿para qué? ¿Para qué controlar este estado crítico de salud? Si a lo mejor, frente a la escasez de recursos, frente al colapso de una terapia intensiva, no pueden ingresar mayor cantidad de pacientes. Entonces, la decisión del no ingreso a una unidad de terapia intensiva no significa que es un abandono del paciente. No podemos realizar tratamientos futiles, pero esto de ninguna manera quiere traducir una eutanasia, sino tenemos que pensarlo en conceptos de ética del cuidado, a través de esa comunicación, como dijimos, con los pacientes, con la familia, con un manejo de incertidumbre, que es muy importante compartir, asesorar la nuestra y lo de los pacientes, y nunca volcar en el familiar la responsabilidad de una toma de decisiones médicas. Esta administración de recursos, decíamos que tiene que tener transparencia y consistencia. Si no podemos curar, vamos a cuidarlos a través de los cuidados paliativos, que es la ética del cuidado desde el punto de vista bioético, y además vamos a acompañarlos. Las obligaciones. En estas obligaciones tenemos que saber organizar. Tenemos que tener un plan B que se llama de contingencia, y la planificación, de la cual vamos a hablar luego, tiene que tener una consistencia, un rigor científico que permita realizar estas selecciones. La organización no tiene que ser organizar comportamientos estancos, como ven, cada uno en su casilla en la parte superior o en el de la izquierda, enfrente de nuestra izquierda, y en cambio tiene que ser intercomunicados en donde hay una organización con interdisciplina en forma permanente. Tomar medidas equitativas que por razones de salud pública son muy importantes. Tenemos que tener una respuesta a esas crisis contemplando al paciente, pero adaptado a las necesidades de salud pública en ese contexto, porque todo no es solamente COVID. El ingreso a una terapia será una terapia no COVID, pero tenemos que seguir tratando a las diferentes patologías y sus consecuencias. El plan de contingencia es para en todo momento ir a la seguridad del paciente y garantizarle con las personas involucradas. Tenemos que siempre mantener la confidencialidad y la intimidad a cumplir no solamente por los agentes de salud, sino también a la persona involucrada y a las personas que intervienen en el contexto de los agentes de salud y del paciente.
En la priorización de pacientes tenemos que tener un marco ético referencial de acción que es en consonancia con las preferencias, valores, en las creencias del individuo, debiendo acompañar, cuidar y sostener. Recordemos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud y los Derechos Humanos, habla del derecho que tiene toda persona a tener sus valores y sus creencias y que tienen que ser respetadas porque es la atención integral de la salud. Acá vemos como una de las declaraciones o recomendaciones para la toma de decisiones éticas sobre el acceso de pacientes a estas unidades en situaciones de pandemia están avaladas por los observatorios de bioética, también la cátedra de UNESCO, y que permite evaluarlo en forma integral. Ahora pasamos a la valoración bioética de los criterios de selección con respecto a la priorización de recursos. En la asignación de recursos vemos que los recursos no son solo materiales, instrumentos, edilicios, sino también recursos personales, que lo vivimos en toda esta época. El sistema de triaje ha de proponer adaptaciones a la estructura física, entonces profesional y tecnológica, en los cuartos de emergencia, con un modelo de calidad evaluable, mejorable en forma continua. Deben guiarse por los principios éticos de utilidad y de equidad. La priorización de recursos fue realizada tiempo atrás, especialmente con la Organización Mundial de la Salud, especialmente en la guía de ética en las enfermedades infecciosas, y deben guiarse por un modelo mixto que considere estos principios éticos de utilidad terapéutica, el cuidado de los grupos menos protegidos o de riesgo, las necesidades sociales, la equidad en distribución con una justicia de beneficios y de carga, una distribución justa, equitativa. No se podría establecer una división entre vidas humanas en función de un supuesto valor de esas vidas o en función de una utilidad social, porque también debemos proteger la vulnerabilidad de todo ser humano. En esta priorización de recursos vemos que se realiza una administración. Y entonces hablamos y presentamos este interrogante: ¿el máximo bien? ¿Queremos dar el máximo bien, el todo para todos siempre ya? Casi nunca es posible. Y son importantes las declaraciones, el informe del Comité Bioético de España sobre los aspectos bioéticos de esta priorización, en donde habla de la priorización de recursos sanitarios que puede intranquilizarnos. ¿Por qué? Porque hay un contexto trágico, pero tampoco podemos verlo como excepcional, porque esta administración es propia de cada sistema de salud, por lo cual surgen urgencias, listas de espera, es decir, no es excepcional, lo vamos a ver en forma cotidiana en estas crisis sanitarias. No podemos utilizar una justicia igualitaria, todos para todo y siempre. Es una justicia distributiva y por lo cual se debe obrar para repartir los escasos recursos que son finitos a la hora de implementar toda atención. Estos esfuerzos pueden actuar con las mayores garantías de no exponerse imprudentemente en su vida y salud. No se debe utilizar en forma aislada o principal el criterio de edad a la hora de acceso de los pacientes a los recursos disponibles, solo en situaciones extremas de colapso asistencial, con lo cual vamos viendo, vislumbrando que las respuestas dependen de las situaciones físicas, personales, del estado evolutivo de una enfermedad y del colapso asistencial y de los recursos. El contexto trágico se da por la rapidez con la que deben adoptarse estas decisiones y las consecuencias que entrañan. Evaluación de estos recursos existentes y la distribución tiene que hacer entonces siempre con una justicia equitativa y secundarios en el tiempo, sanitarios entre otros, por sus consecuencias.
Veamos ahora la toma de decisiones, en donde mencionamos el por qué, cómo y quién decide. En los momentos de mayor dificultad, es cuando se manifiesta la bioética su papel fundamental, al proporcionar el marco de reflexión y deliberación que permite adoptar decisiones éticamente correctas. Esto es una adaptación del informe del Comité de Bioética sobre los aspectos bioéticos del COVID-19 2020, buscando el equilibrio entre el interés colectivo y la dignidad del ser humano. No es fácil decirlo desde la teoría, pero hay que estar allí, y como Comité de Bioética institucional en cada hospital tenemos que saber encontrar las oportunidades y llevar las decisiones éticas siempre con un marco ético. La actuación médica apoyada en la medida de lo posible, las recomendaciones para una toma de decisiones éticas sobre el acceso de pacientes de unidades de cuidados especiales en situaciones de pandemia, nos indica cuál es la actuación médica apoyada en la medida de lo posible en los datos y criterios objetivos y contrastados. Esta anticipación para evitar la toma de decisiones en situación de estrés por toda esta urgencia permite utilizar procedimientos y tomas de decisiones realizadas o planificadas anteriormente. Tenemos que saber que el valor moral de no instaurar medidas extraordinarias de soporte vital o limitaciones del esfuerzo terapéutico es el mismo valor moral que tiene que el de retirar. Es decir, si colocamos una medida extraordinaria, ¿cuál va a ser el criterio para poder retirarla? Entonces vamos a entrar en un dilema ético importante. La comunicación es muy importante y documentar cada una de estas medidas en la historia clínica. ¿Por qué tenemos que tomar estas decisiones? Porque en situación de crisis sanitarias se requiere una toma de decisiones inmediata planificada en un marco ético. ¿Por qué? Porque planificar es el primer eslabón de la cadena para disminuir la mortalidad y efectos indeseables y gestionarla frecuentemente basada en la incertidumbre. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Planificando. ¿Sobre qué? Sobre la base de pilares sólidos, que son los criterios científicos sólidos, acorde a los parámetros objetivos, como mencionamos, de las escalas, revisados en forma diaria, considerando que se va a evaluar adecuar el tratamiento de soporte vital en pacientes con que evolucionan de forma desfavorable, con anteriores medidas a lo mejor invasivas, debe ser rápido y una vez que se ha tomado la decisión, suministrar al paciente solo medidas de confort. Cuidados paliativos. Criterios científicos sólidos. El otro pilar, el criterio o principio ético. Sobre los principios éticos de justicia, el de no maleficencia y beneficencia, el de autonomía, libertad con la responsabilidad. Todo eso centrado en la dignidad de la persona. El marco normativo, tercer pilar, que va a ser no solamente el marco normativo legal, sino también el marco normativo, digamos, cuando uno lo utiliza como una norma para hacer el bien. En el Estado de Derecho sabemos que hay de derechos del paciente, derechos humanos, acordes a la situación actual, como es en las situaciones de crisis, donde están los principios de Siracusa. ¿Qué dice los principios de Siracusa? Que ante una situación de crisis sanitaria, por ejemplo, hay una limitación de las libertades individuales. ¿Por qué? Porque están supeditadas a la salud pública. Y luego el otro pilar es la participación institucional. Cada institución tiene su cultura, tiene sus recursos, son finitos, tiene sus recursos
no solamente económicos, sino también edilicios, los recursos personales, la calidad personal y además las especialidades y los comités de ética, y también la comunidad. Entonces es importante que todos ellos estén participando. En la bioética del triage tenemos que tener en cuenta lo que es la gravedad, la situación basal funcional y las comorbilidades, porque si no, no podemos inferir conclusiones que tenemos que tomar. Entonces, ¿qué prioridad vamos a tomar en estas decisiones? Estos argumentos últimos que hablábamos de la edad, de la supervivencia libre de discapacidad, de la mayor parte del proyecto vital, no entran a juzgar ni en general ni individualmente la calidad y el valor de la vida de las personas en edad avanzada. Entonces, es importante reconocer el valor de la vida de estas personas de edad avanzada. La prioridad utilizada para su atención, el ingreso a cuidados críticos. Tenemos los principios éticos en pandemia, que son el primero que llega, dijimos, el más enfermo, al mayor número de vidas salvadas, al año de vida ganados o al cumplimiento del ciclo vital, que era lo que decíamos antes. Entonces observamos que este principio de equidad en pacientes terminales nos ayuda a responder en decir que si se prevé el periodo agónico breve, transferir a un entorno no intensivo. No tiene nada que ver con el primero que llegue, pero sí con el más enfermo. Y el pronóstico. Entonces, tenemos en los pacientes terminales, tenemos que cuidar, tenemos que derivar a cuidados paliativos, no dejándolos de lado, sino cuidándolos y acompañándolos. La limitación del esfuerzo terapéutico. Vamos a limitar y vamos a derivar a cuidados paliativos. ¿Qué ocurre con los pacientes que no ingresan? ¿Por qué no ingresan? Porque pueden tener una falta de criterio médico, puede ser decisión del paciente, de los familiares, o no tener una futilidad terapéutica. No queremos ensañarnos con ellos. Una falta de recursos. Entonces es imperativo ético el ofrecer los cuidados paliativos, tomar las decisiones compartidas, con un cuidado psicosocial y espiritual de los pacientes, los familiares y también de los profesionales de salud. Tomar en cuenta entonces el pronóstico, la no futilidad en esta toma de decisiones, y tiene que ser una toma de decisiones compartida. Esta toma de decisiones compartidas traduce un grupo, un comité de triaje hospitalario, en donde hay un integrante del comité de bioética asistencial, un médico intensivista. Frente al criterio dispar entre los profesionales, siempre consultarlo. Y al no poder con este equipo, la toma de decisiones va a ser similar al apoyo en situación terminal de cualquier paciente en épocas normales. Al decidir el paciente que esté informado de esta situación, ¿qué comunicación hemos dado? Tiene que ser completa, tiene que ser confortable, transparente, confiable en el sistema sanitario y también con los familiares. ¿Es beneficioso tratar de forma aguda el COVID y dejar de tratar otras patologías? ¿Cuáles son sus consecuencias? Todo tiene un trasfondo ético importante. Y tenemos que los sentimientos de abandono del mismo paciente y de los familiares deben ser considerados. Y tenemos que tratar, la respuesta es tenemos que tratar otro. ¿Qué vimos en esto? ¿Cuál es la conclusión de la lupa ética en el triage? ¿Qué aprendimos? Aprendimos muchas cosas. Dentro de las cosas que aprendimos, observamos que en equipo es la toma de decisiones compartida, que no podemos traducir a los familiares las decisiones médicas,
que es importante y necesario el cuidado psicosocial y espiritual de los pacientes, los familiares y también de los profesionales en salud. Los sentimientos de abandono del mismo paciente dijimos que tienen que ser considerados. Tenemos que evaluar los recursos existentes, dijimos, la distribución de los mismos con criterios de justicia equitativa y secundarios en el tiempo, sanitarios y otros, disminuyendo el número de médicos, del personal, que a medida que va pasando la pandemia vamos teniendo, y es un factor, digamos, de contingencia, de incertidumbre, un factor de incertidumbre que tenemos que saber manejar. Aprendimos la protección de las personas, especialmente a las personas más vulnerables. Interpretar en equipo la situación de cada paciente en particular, debiendo prevalecer el juicio clínico dentro de un marco bioético. Recordamos, repetimos, la bioética nació en el contexto de una crisis. La bioética debe informar la forma ineludible las decisiones. Son aquellas en las que todos nuestros valores se ponen en tensión. Y puede caerse en el error de primar el interés colectivo en detrimento de la dignidad y derechos del individuo. Y en los momentos de mayor dificultad es cuando se manifiesta su papel o rol fundamental. ¿Por qué? Porque proporciona el marco de reflexión y deliberación que permite adoptar decisiones éticamente correctas. Se debe buscar el equilibrio justo entre el interés colectivo y la dignidad de todo ser humano. Al lado de la dirección. Así que les agradezco, muchas gracias, les dejo mi mail y finalizamos con descubriendo la ética en esta pandemia y descubriendo la traducción ética en estas famosas ambulancias volantes. Y terminamos con las palabras que Napoleón le dice a Larry, que dice que conoció a un hombre, el más virtuoso, que él había conocido, encontrado, y que lo que más le tocó, digamos, y le llama la atención, es el gran humanismo, que era un verdadero hombre de bien.